Bien, bueno, hay datos que generan gran preocupación en nuestro país, sobre todo el número de personas, el número de víctimas que padecen del síndrome de Guillain-Barré. Está en nuestros estudios la ministra Zulema Tomás, ministra de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y en principio, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Y en principio, todos los años tenemos esta situación en nuestro país, es decir, no es una situación nueva. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho que se genere esta reacción por parte del Ministerio de Salud? ¿A qué se debe estas decisiones que han tomado? Normalmente nosotros tenemos este síndrome de Guillain-Barré en una proporción anual de 300 a 600 casos. Y cada vez, desde el punto de vista epidemiológico, es importante la presentación de este síndrome por semana. Normalmente se ha reportado entre 4, 7, 9 en diferentes casos regiones del en país. todo el Perú. Ya. Pero en la semana 22, que ha sido la semana pasada, que teníamos 7 casos en la semana 21, la semana 22 se presenta 33 casos, abruptamente, y sobre todo en Piura, y en La Libertad. Y en la semana 23, que hoy día termina, se duplica casi a 77 casos. El 5 de junio es donde se duplica de 33 casos que teníamos a 77. Y esto es un indicativo, este aumento, para poder prácticamente tener la alerta sanitaria. ¿Dónde tenemos este síndrome y dónde fue el incremento? En La Libertad, en Piura y en Lima. El año pasado, como esta época, en La Libertad, en la semana 22, también hubo este brote de síndrome de Guillain-Barré. Tuvimos entre la semana 22 y 30, 52 casos. La Libertad controló estos casos, se hizo el cerco epidemiológico y quedó en esa región. Pero ahora lo tengo en 5 regiones y es por eso que se ha dado este decreto supremo. Ahora, cuando uno habla, y nuestros televidentes deben estar escuchando con mucha atención esto, cuando hablamos del Guillain-Barré, de inmediato uno lo asocia, esto puede ser un problema contagioso. Es decir, ¿qué tengo que hacer para que a mí no me contagien? ¿Es esto cierto? ¿Funciona así realmente? El síndrome de Guillain-Barré no es contagioso, o sea, no se transmite de humano a humano. Lo que sucede es lo siguiente, ¿y por qué hay este incremento? Y eso que quede claro, no es contagioso. Sí. Lo que pasa es que se está presentando este síndrome en forma típica e inusual. Como vuelvo a repetir, hubo el incremento rápidamente. Ayer, por ejemplo, yo tenía 190 casos, hoy ya tengo 206. Estamos controlando y haciendo el cerco epidemiológico. ¿Y por qué digo que no es contagioso? Porque lo que sí tenemos que es importante recordar a la población que muchas veces a este síndrome precede un proceso de resfriado o una gastroenterocolitis. Entonces, lo precede a estos síntomas. Estos síntomas de Guillain-Barré, signos y síntomas, se caracteriza, y ahí, por favor, es importante que la población escuche los síntomas, porque cuando más rápido acudan a un centro de salud y se dé el tratamiento oportuno, rápidamente se recupera. Y dentro de los síntomas de este síndrome de Guillain-Barré está un hormigueo, adormecimiento en el pie, es ascendente en el pie, en la pierna, en el muslo, comienza a perder la fuerza. Quiero ponerme el zapato y no puedo. Quiero subir un escalón, no puedo. Estoy caminando media cuadra y siento debilidad y me caigo. Entonces son síntomas que importante tienen que ir inmediatamente al centro de salud. O de repente no empieza en el pie, sino puede empezar en la cabeza, a la altura de la cara. El párpado comienza a caerse, siento hormigueo en la cara, no siento sensibilidad. Es importante también en las manos. Eso, ¿no? O sea, puede pasar en los pies o en las manos, no tengo la fuerza para abrir una botella, por ejemplo. O agarrar un vaso, la taza se me cae, ¿no? Automáticamente, ante esos síntomas, tienen que acudir a un centro de salud. Acudir al centro de salud inmediato. Tengo 8.000 establecimientos en todo el Perú para que puedan ser referidos a los hospitales y reciban el tratamiento oportunamente. Ahora, ministra, ¿pero por qué le puede pasar eso a una persona? Esta es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que mi cuerpo, que normalmente combate cualquier resfrío sin tratamiento o cualquier proceso viral o bacteriano sin tratamiento porque tenemos defensa, hay un proceso en el cual es autoinmune porque mi cuerpo está generando anticuerpos que va a
prácticamente... combatir la gripe o esa infección estomacal. Pero es un mecanismo de defensa Pero natural. a la vez, este anticuerpo va a comenzar a atacar al nervio y comienza a presentar prácticamente estos síndromes de disminución de fuerza que puede ir a la parálisis. Y cuando es ascendente o cuando es a nivel descendente, finalmente, ¿por qué es importante que acudan rápidamente? Porque puede paralizar los músculos respiratorios y el paciente también no puede respirar o no puede pasar la saliva o se atraganta a comer algo. Es como una especie de intoxicación. Cuando una persona se intoxica también es una reacción del cuerpo frente a un... No, porque aquí lo importante es que pierde la sensibilidad y pierde la fuerza. Eso, por favor, por ejemplo, yo ayer estaba aquí en el Hospital Cayetano Heredia y cómo empezó por eso digo que es una evolución atípica. El paciente me dice, comenzó con mis 2 dedos, se me comenzó a adormecer mis 2 dedos. Y de ahí, y no lo hizo caso, de ahí la mano, 1 día, 2 días, 3 días el brazo, y recién acudido al 5.º día porque ya comenzó a paralizarse sus piernas. Ahora, normalmente, ahora que se nos viene una estación de frío, estamos acercándonos ya al invierno, este tipo de síntomas se asocian con, está haciendo frío, por eso se me adormece el brazo, porque de repente el frío siempre me hace doler. Hay ese tipo de asociación. ¿Cómo podemos diferenciar? Yo te agradezco por la pregunta, porque ahorita por eso es que estoy saliendo a los medios, por eso que hemos declarado este decreto supremo de emergencia sanitaria, porque ahorita estamos en un brote, hay un incremento. Y si tienen realmente pérdida de la sensibilidad y la fuerza, tienen que ir a los centros de salud para poder diagnosticar realmente y oportunamente cuál es este síndrome, si está presentando o de repente síntoma de cualquier proceso respiratorio, cualquier proceso digestivo u otra enfermedad. Pero también el gobierno inmediatamente ha actuado, ni bien tuvimos el 5 de junio este incremento brusco y lo presentamos en Piura, sobre todo, personalmente fui con un equipo de neurólogos, hematólogos, intensivistas, llevando todo el soporte necesario. ¿Por qué? Porque Piura se presentó que tenía normalmente de 2 a 3 casos a 25 Ahora, casos, ¿no? Si se incrementa el número de casos y uno acude inmediatamente al Ministerio de Salud, a un centro médico, y se detecta, ¿esto se puede tratar? ¿Tiene solución? Por supuesto. Porque hay casos también de personas que han perdido la vida. Sí. ¿A qué se debe? Por eso es que hago el llamado de que si presentan estos síntomas, ir directamente a cualquier centro de salud porque hay tratamiento y se revierte. ¿Y con qué tratamiento? Son tratamientos de inmunoglobulinas, son tratamientos con plasmaféresis. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner un medicamento que va a destruir ese anticuerpo que me está haciendo daño a mi cuerpo o un lavado de todo para que me entienda la población, mis plaquetas que son la sangre. Entonces, estoy eliminando este anticuerpo y comienza el paciente a recuperarse. Es por eso que ya tenemos varios pacientes dados de alta. Pero aquí la importancia es el tratamiento oportuno. Cuando usted me dice que ha habido fallecidos, sí, a la fecha de hoy tengo 4 fallecidos reportados, 3 en la región Piura y 1 en la región La Libertad, pero porque han llegado demasiado tarde en algunos casos y en otro ha habido comorbilidad. Comorbilidad, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en Lambayeque la paciente tenía insuficiencia cardíaca, tenía diabetes, tenía hipertensión arterial y todo eso ha conllevado a que no le prácticamente, exacto, ¿no? Este proceso de ¿Quiénes son los más vulnerables frente a este problema? Este síndrome se da casi siempre, mayormente en varones y pasado en adulto joven, por decir así, y adultos mayores. De 30, 35 de 35, años, 30 años. a los 50 años. Pero también, por ejemplo, tenemos niños en menor cantidad. A la actualidad tenemos aproximadamente 7 niños de los... hoy día, por ejemplo, tengo reportado de estas 2 últimas semanas, que le digo la semana 22 y 23, 153 casos, ¿no? Sino que también escuchaba, dice, la ministra da un reporte, luego varía. Sí, pues, tiene que variar porque el reporte epidemiológico que me da la Dirección General de Control de Enfermedades y Epidemiología, que es el que da los datos verídicos, ¿no? Que ya han sido confirmados. Exacto, ¿no? Varía. Me dan el reporte a las 8, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces, ¿y el último reporte registrado hasta el momento? De estas 2 últimas semanas, 153 casos en 5 regiones principalmente, Piura, La Libertad, Junín, Lima y Lambayeque. Pero usted me habló de 208, 206 casos. Los 206 casos es desde enero.
Ah, ok. Hasta ahorita. Enero a la fecha. ¿No? Y Sino fallecidos confirmados por este problema, cuatro. Es lo que nos son han mencionado. Y lo otro que quiero señalar es la importancia también de soporte que está brindando el Ministerio de Salud tanto en la región Piura como en la región Junín. Inmediatamente se mandó equipos tanto de profesionales para poder dar el soporte y ayudar a las regiones, no solamente llevando a los especialistas, sino también el equipamiento y los insumos adecuados. Y ustedes me dirán, o sea, esa región no tenía los medicamentos. Sí, por eso es que comenzaron, pero tenían los medicamentos programados y planificados para usualmente atender 7 casos, 10 casos, no como abruptamente 25, 30 casos. Ahora, ¿no? Ministra, cuando usted nos dice esto es un tratamiento realmente sobre la sangre, se me viene a la mente una especie de un proceso de diálisis. ¿Es muy parecido a un proceso de diálisis el tratamiento que se le da? Muy parecido, muy parecido. Se llama plasmaféresis, que es como si lavara nuestras plaquetas que está dentro. Ahí están los anticuerpos que está destruyendo a estas neuronas, ¿no? Hay que retirar esas plaquetas o estas... Sí, son 5 sesiones que se le da. Ahora. Y lo otro es que quiero señalar, por favor, a toda la población de que ahora está asegurado totalmente, tanto en el MINSA como en Salud, el tratamiento. Con este decreto supremo que ha dado el gobierno, por la preocupación que tiene por el bienestar de la población, es totalmente gratuito. Los que no están en el CIS van a ser incorporados en el CIS porque son tratamientos muy costosos, señor. A eso iba, porque cuando hablamos del proceso de diálisis, entonces automáticamente uno dice, pero para eso se necesitan equipos que estén capacitados y que existan los suficientes para atender esta demanda. Y entonces ahí surge una preocupación. ¿Tenemos suficientes equipos para darle el tratamiento a este número de casos? Sí, tenemos los suficientes equipos y sobre todo no solamente es plasmaféresis, sino también inmunoglobulina, que son fármacos que se administran diariamente por 5 días. Pero de todas maneras son costosos estos tratamientos. Sí, claro. para el síndrome de Guillain-Barré. Inmediatamente se comunicó al señor presidente y hemos dictado este decreto supremo porque ninguna familia puede sostener un tratamiento de este. Ahora, ministra, hay un problema que yo quisiera que usted nos ayude a esclarecer frente a esta situación. Usted nos ha dicho, bajo estos determinados síntomas, bajo estas señales que uno pueda tener, tiene que acudir inmediatamente a un centro de salud. Pero cuando uno acude a e-salud o a algún centro médico, algún hospital, normalmente tiene que padecer entre que le sacan la cita, si lo atienden o no lo atienden. Es decir, el problema de la atención de salud en nuestro país es complejo. En estos casos, ¿hay algún protocolo? ¿Se ha dispuesto alguna acción en particular? ¿Qué es lo que tiene que decir el paciente que va para que inmediatamente sea atendido? Se ha activado el protocolo del síndrome de Guillain-Barré en todo el Ministerio de Salud, en todos los establecimientos, en salud y en las Fuerzas Armadas, porque nosotros somos el ente rector. ¿Qué tiene que decir el paciente que está perdiendo la fuerza y la debilidad, ya sea en la pierna, en el pie o en los dedos? Pero sabemos que todos los profesionales en este momento, ayer por ejemplo se ha conectado más de casi 1.200 recursos humanos en todo el Perú, ¿no? Para poder establecer cómo es el protocolo, para que tengan el conocimiento y para que en un primer momento es como definitivamente tener activado este sistema de poder inmediatamente llegado el paciente poder hospitalizarlo, porque se le tiene que hospitalizar. ¿Es necesario la hospitalización? Es necesario el hospital. Nadie puede regresar a su casa. Y es por eso que el Ministerio de Salud ha activado una línea que por favor es importante, la línea 113. De todo el Perú gratuito nos pueden llamar. Si presentan estos síntomas y de repente está a 2, 3 horas un centro de salud de cualquier lugar, decirnos dónde se encuentran que nosotros vamos a ir a apoyar. En segundo lugar, si por A o B la atención tampoco no es adecuada en los centros de salud o los establecimientos de salud, estos tratamientos se dan en hospitales. Ministra, ¿qué número tiene que llamar una persona? 113. El número 113 en cualquier parte del país. En cualquier parte del país y es gratuito. Uno va a la posta médica y de repente no lo quieren recibir. Inmediatamente nos llama. Llama a este número para que nosotros le asesoramos qué es lo que va a hacer en ese momento. Es muy importante porque, claro, se puede dar las disposiciones desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, pero a veces hay personas que trabajan en el sistema de salud que no necesariamente tienen eso como preocupación. Y entonces, es por eso yo también quiero agradecer su pregunta, porque dentro de los lineamientos de la política del sector salud está la humanización de la salud. Y tenemos que cambiar, y estamos cambiando, Julio. Son 40 años de atraso, 40 años donde hemos encontrado establecimientos de salud sin equipamiento, sin infraestructura, sin recurso humano, en las zonas más alejadas. El gobierno actual
está llegando a comunidades nativas, está llegando a zonas altoandinas donde antes no llegaba. Tenemos que cambiar esa visión que tienen de los centros de salud. Efectivamente, tenemos problemas. Tenemos muchas veces el paciente, por ejemplo, veíamos aquí las largas colas, las citas prolongadas. Justo los más vulnerables. Y cuando hablamos de humanización, tenemos que tener una cirugía oportuna, una consulta oportuna, un buen trato, una infraestructura y medicamento oportuno. Y quiero señalar, y aquí por favor mi llamado a todos los gobernadores y directores regionales de salud. La función salud se ha descentralizado, el presupuesto lo tienen las GORES. Entonces, los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, por favor, estén dando el soporte adecuado, no solamente en el distrito de la capital, sino en aquella provincia y en aquellos distritos más alejados, más vulnerables, donde no necesitan una mayor atención. Exacto, ahí está llegando el Estado, Julio. Bien, ministra, simplemente para terminar. Usted dice que este problema, este síndrome de Guillain-Barré se presenta luego de una gripe o de una infección estomacal. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir, para evitar ser víctima de este síndrome? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a todos los peruanos? Llegamos a todo el país nosotros con nuestra señal. ¿Qué les diría? Y esta recomendación es en cada momento. Si yo estoy con proceso respiratorio, estoy con gripe, con tos, cubrirme. Toser, cubrirme, estar con una mascarilla. Un pañuelito en la mano. Exacto, pero no toser. Estoy en el micro y estoy con tos y estoy que toso abiertamente. O estoy que estornudo y todas las gotas me caen a todos los que están alrededor. Cubrirnos, una mascarilla, un pañuelo, voltearnos y sobre todo aquellos que están muy mal, no acudir a sitios donde tienen que, por ejemplo, una reunión. Colegio, no ir a trabajar. Exacto, o sea, que se trate, ¿no? Efectivamente. Y lo otro importantísimo es el lavado de manos. El lavado de manos, señores, tenemos que acostumbrarnos, es la prevención más importante que tiene cualquier población para evitar cualquier tipo de enfermedad. Hoy estamos con este síndrome Guillain-Barré. Las manos, el lavado de manos puede salvar muchas vidas. Es importante antes de comer, después que voy a los servicios higiénicos o cuando voy a comer cualquier alimento, el lavado de manos. Estoy aquí en este momento hablando con usted, estoy saliendo, sé que aquí ha habido de repente varias personas, voy y tengo que lavarme las manos. O sea, el lavado de manos es importantísimo. Y lo otro que tiene que ver también con la preparación de los alimentos, la desinfección de los alimentos. Efectivamente, comer y alimentarnos en estos momentos y en todo momento en sitios seguros y todo que sea realmente hervido. Y lo otro que quiero señalar, que también he estado escuchando, es que las vacunas están relacionadas a estos síndromes. Es totalmente falso. Al contrario, en este momento nos encontramos en un barrido de vacunación para evitar la sarampión, que puede producir neumonía y muerte, para evitar la poliomielitis, que regrese la poliomielitis que produce invalidez, que exacto, estaba eliminado y sigue eliminado, no queremos que vuelva. O también para evitar la parotiditis, que puede dañar órganos como son el riñón, como que puede dañar el corazón, y también la rubiola que produce, las paperas es la parotiditis, o la rubiola que produce ceguera. Estamos vacunando en todo el Perú, estamos haciendo todo este mes el barrido de vacunación, no tiene que ver nada la vacuna con este síndrome, nada, al contrario, nos protege. Una buena higiene, a cubrirse la boca cuando estornudan, cuando tosen y a vacunarse, que no tiene nada que ver con el síndrome de Guillain-Barré, así se pronuncia, Guillain-Barré, pero sobre todo cumplir además con estas recomendaciones de vacunación. Ministra, le agradezco mucho esta conversación por haber estado aquí en nuestros estudios y las recomendaciones que le ha dado a los hogares peruanos. Más bien, permítame invitarla a que compartamos la información que Alex Vigo nos va a dar respecto de efectivamente esta campaña de vacunación nacional contra la sarampión que está haciendo el Ministerio de Salud.